Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a tener el testimonio del señor Hirsch Litmanovich, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz y Sachsenhausen. Y bueno, Hirsch se va a presentar. Yo nací en Polonia, en una ciudad cerca de la frontera alemana, una pequeña ciudad como todas las otras, en el año 39, pero nadie se imaginó la desgracia. El primer día que entraron los alemanes a la ciudad, incendiaron la sinagoga, cercaron la cuadra y no dejaron salir nadie del distrito este. Quemaron la sinagoga matando a la gente alrededor. Eso era la entrada. Después se calmó un poquito y comenzaron las disposiciones y los hostigamientos. Y eso duró 4 años. El gueto duró 4 años. Duró desde el año 39 al 43. Y el 43, mientras tanto ellos organizaron grandes fábricas, talleres, empleando a la gente sin pagar. Trabajaban sin pagar. Y los pusieron una hambruna única. Y los que no podían resistir lo mandaban a los campos para que lo liquiden. Y ahí estamos hasta el año 43. ¿Quiere que nos sentemos, Hirsch, mientras tanto? ¿Sí? No, está bien, ya, ¿No? como quiere. Ponemos cómodo. Ok, muy bien. Ahora... A lo mejor quiere contarnos un poquitito cómo era la ciudad que usted vivía antes de empezar la guerra. Una pequeña ciudad de unos 40.000 habitantes, una ciudad bastante adelantada para la época porque no conocía otra, pero teníamos tranvía, teníamos 3 cinemas, teníamos pistas asfaltadas, comunicaban en las cercanías con ciudades grandes de centenares de miles de habitantes. Era una vida normal, era modesto, muy modesto. La gente todo el mundo vivía del trabajo. Y así es, y se vivía agradable, nadie busca ninguna otra cosa, se buscaba la tranquilidad. Pero vino la ocupación y estaba destinado a aniquilar a los judíos. ¿Cuántos judíos vivían en Pensil? La población tenía 40.000 personas que vivían, la mitad eran judíos. Convivíamos con los polacos perfectamente bien, sin ningún problema. Éramos habitantes de varias generaciones. Varios cientos de años vivíamos en esta ciudad. Mis padres, mis abuelos, todo el mundo vivíamos ahí. Nos conocíamos todos. Hasta que llegó el año 43 y nos deportaron, nos mataron. Bueno, entonces fueron al gueto, pusieron un gueto. No, en el gueto los mayores, los que estaban en condición de trabajar, trabajaban gratuitamente. La gente de cierta edad que ya no servían para el trabajo los mandaban a los campos de concentración, y los niños y las mujeres, que eran inútiles. O sea que la mitad de la población desapareció como por arte de magia. Y no se sabía nada y sabíamos que la cosa era terrible. Y lo peor de todo, nos hambreaban. No nos abastecían de comida, estábamos prácticamente, se puede decir, libres en la casa, en la calle, pero nos hambreaban y no teníamos cómo solucionarlo. No podíamos movernos ni con tranvía, ni con ómnibus, ni con nada, no podíamos salir del barrio. Y el trato de la tropa de ocupación fue terrible. Lo podían matar en la calle y ni se volteaba para ver si había muerto o no. No tenía que rendir cuenta, la cosa fue muy seria. ¿Qué edad tenía usted en ese momento y qué pasó específicamente con su familia? Cuando estalló la guerra yo venía de terminar mi primer año de primaria, tenía 8 años. Estaba esperando para entrar al segundo año. La entrada era justamente en septiembre, pero los alemanes llegaron el 1 de septiembre y ya no hice más colegio hasta que terminó la guerra. ¿Y qué pasó con su familia específicamente? Mi madre fue deportada primero. Después tenía una hermana casada que vivía en un pueblo aledaño que desapareció, que no sabemos ni qué circunstancias, con una bebé de 2 años, con los suegros de ella, con todo. La gente vivía cerca. Y hasta que nos tocó, a mí me agarraron el último. Yo mismo me presenté porque ya no había nadie en el pueblo, ya no tenía ni con quién hablar. Tenía un hermano mayor de 3 años. Y nos quedamos mirando los dos, no había dónde conseguir un pedazo de pan. Así que nos presentamos y nos mandaron a mi hermano, lo mataron el mismo día y yo quedé en vida. Auschwitz quedaba muy cerquita del pueblo que usted vivía.
Era un campo de aniquilamiento. Auschwitz mataban 10.000 personas diarias, entre cámaras de café y todo era como una fábrica, una producción. Llegaba la gente al campo, lo gaseaban y de la cámara de gas a los crematorios. Los quemaban, los gaseaban, los cremaban, un promedio de 10.000 personas diarias. En Auschwitz murieron más de 1.200.000 personas en menos de 3 años. Cuando Hirsch mira aquella foto que está ahí, dice, esa foto es la misma que llegamos nosotros, exactamente igual. Ahí está la vía férrea, bajábamos de los vagones y formamos esta cola. Esos son grupos de 2.000 personas, 3.000 personas, y de ahí salían unos cuantos que escogían para trabajar y el resto se iba para el otro lado. Ahí estaba Mengele con sus autoridades y con la mano, no hablaban. A la derecha, a la izquierda. De un lado era para que entrara a trabajar y los otros para la cámara de gas. Y era todo lo largo del día de ese trabajo. ¿Y qué pasó específicamente con usted cuando entró a Auschwitz? ¿Perdón? ¿Qué pasó específicamente con usted cuando entró a Auschwitz? Nosotros cuando llegamos a un transporte muy grande porque ya era el remanente del pueblo. Después de nosotros ya no quedaba oficialmente ni un judío en el pueblo. Entonces, y les sobraba gente, ya no necesitaban ni para trabajar ni para nada, porque la guerra ya estaba por terminar. El frente ruso estaba muy avanzado. Entonces a nosotros nos escogieron para hacer experimentos médicos. Y de este grupo numeroso que llegó, nos escogieron 12 personas. Y uno se separó después, que quedamos un grupo de 11 personas para hacer experimentos médicos. 11 chicos, ¿no? Todos éramos chicos, bueno, era una escalera de edades. Comenzó con el menor que tenía 9 años, el siguiente yo que tenía 11 ya, y hasta los 20 años, más allá nada. Y ahí comenzó, ahí que llegamos a Auschwitz, quedamos varios meses. Yo trabajaba de muchacho de mandado donde el doctor Mengele, famoso, lo tenía todos los días. No sentía nada, no veía, nunca hablaba con él, ni él conmigo, ni saludaba, ni volteaba la cabeza. Él siempre ordenaba a otro para que habla con el otro. ¿Qué tipo de experimentos? Y los experimentos eran, no sabíamos de qué se trata, al final supimos que eran la hepatitis B. Hacían la investigación de hepatitis B porque en el frente ruso muchos soldados se contagiaron con la hepatitis B y habían víctimas y no podían luchar. Así que el Ministerio de Salud alemán ordenó que se investigue rápido, que se encuentre una vacuna. Y le tocó un médico, yo tengo toda la historia del médico. El médico que él ya investigaba la hepatitis, pero no experimentaba en seres humanos, experimentaba con animales. Entonces lo apresuraron a él para que termine rápido de encontrar, y entonces él dijo que necesitaba seres humanos para hacer las últimas pruebas, y nos escogieron a nosotros, gracias a ese río vivimos. No es que él nos haya salvado la vida, vivimos por la casualidad de que necesitaban los experimentos, porque de experimentos habían docenas de miles de diferentes experimentos. Y después de Auschwitz fueron a Sachsenhausen. Sí, el médico vivía, el doctor que hacía los experimentos, era un comandante del ejército, pertenecía al Ministerio de Salud de Alemania, y él dijo que no podía viajar a Auschwitz desde Alemania para hacer los experimentos. Pidió que nos trasladen a otro campo más cerca en Alemania. Entonces hay un campo que se llama Sachsenhausen, cerca de Berlín. Nos trasladaron a este campo y en este campo teníamos una habitación para los 11 y ahí hacía los experimentos. Tenía laboratorio, tenía todo ahí. ¿Y a quiénes conoció en Sachsenhausen? ¿De qué se trataba Sachsenhausen? Porque era un tipo de campo de concentración diferente. Sachsenhausen era un campo de concentración, pero no de aniquilamiento. Era un campo, una especie de cárcel de seguridad, porque todos los que ingresaban ahí, ingresaban con documentos y tenían que dar razón qué pasó con ellos. Morían por epidemia, moría medio campo, pero daban un papel y nadie podía reclamar, esto era. Entonces, pero no hubo cámaras de gas masivas, hubo cámaras de gas,
pero en forma discreta, completamente fuera del sistema. Ahí mataron docenas de miles de prisioneros rusos. Llegaban de frente, entraron a la cámara de gas. Desaparecieron la circulación, ni se sabe quiénes fueron. Sí, había muchos presos políticos, ¿no? Ahí sí, era sobre todo para todos los opositores del régimen alemán. De todas las revueltas, opositores de los países vecinos, todos estaban ahí. Nosotros tuvimos la suerte, estábamos entre presos políticos de Noruega. Y esos son gente muy buena, excelente gente. Y nos hicieron un trato más o menos para sobrevivir. Gracias a ellos hemos sobrevivido. Cuéntenos un poquito más sobre Estuvimos ellos. 2 años en Sachsenhausen. Y 2 años en estas condiciones es largo. Usted ya cree que ahí es el final del mundo, pero no, se pasaba al campo normal, no le interesaba. La única preocupación que teníamos, si el cuerpo podía resistir con lo que usted comía. Y la mayoría no resistió. La dieta que nos dieron era para vivir 3, 4 meses a lo mucho. Esto era Sachsenhausen. Es muy famoso el campo, un campo muy grande. Un campo había en forma permanente 30, 40 mil personas, en todo un pueblo. Y los que morían, venía un transporte y volvían a llenar. Eso no tenía fin. Un movimiento de tantos millones de muertos es un trabajo. ¿Y qué pasó después al final de Sachsenhausen? En Sachsenhausen, a medida que la guerra avanzaba, los aliados que atacaban por todos los frentes, los rusos ya estaban cerca de Berlín, nos evacuaron. Habían liberado ya la ciudad de Stettin, es un gran puerto en Alemania del Norte. Entonces, en la noche nos despertaron y deportaron toda aquella gente que podía caminar. Nos pusieron en camino, nada, sin problema, nos dieron a cada uno un pan, y ese pan debía ser con la bendición de no sé quién, debía durar hasta que podemos salvarnos. Y nos pusieron en marcha, eso se llama la marcha de la muerte. Más de la mitad de gente no resistió. El que no podía caminar caía y le metían un balazo y se terminó. Ni siquiera lo movían, la gente lo evitaba, seguía caminando. Una marcha, al cruzar un pequeño pueblo, podía tener docenas de muertos ahí. ¿Y qué pasó entonces después? Después hemos caminado hasta casi el armisticio, hasta el 4 de mayo. Nosotros salimos de Sachsenhausen el 20 de abril y caminamos hasta Lübeck, la ciudad de Lübeck, cerca de Hamburgo, a pie. Y nosotros, yo con un amigo del campo, caminábamos, vimos el paso, estuvimos en la primera fila. Éramos los 2 más pequeños del grupo, porque niños no había de 20 años para arriba. Y caminamos 14 días y cuando llegamos a la ciudad de ahí, en el mismo día ingresaron los ingleses. Eso fue más o menos el 4 de mayo. Y ahí nos quedamos un rato y ahí llegó la libertad y no sabíamos qué es libertad, porque no tenía sentido la libertad. Usted tiene un gato preso y está preso, pero usted lo suelta y corre y se va a algún lado. Nosotros no sabíamos dónde ir, porque sabíamos que en la tierra de nosotros no había sobrevivientes. Entonces ahí nos acogió unos prisioneros franceses que estaban presos ahí, oficiales sobre todo, y nos llevaron con ellos. Digo nos porque nos habíamos formado cuatro niños juntos y caminamos los 4 hasta llegar a Francia. Estando ahí unos 15 días, llegó una orden del gobierno francés que debían repatriarnos. Entonces nos repatriaron y llegamos a Francia. No nos querían dejar, no teníamos papeles, nada, pero un oficial ha dicho que ellos se responsabilizan, fueron a la embajada polaca y sacaron un documento que nos dejaron entrar y ahí quedé en Francia. Llegué, tenía 13 años y medio en Francia. Y ahí comencé recién, nos recogió una directora de un orfelinato, nos acogió, nos llevaron al sur de Francia, era un orfelinato muy bueno y era una escuela con profesiones. Ahí vivía, ahí pasé mis 5 años donde me eduqué un poco.
Y después, cuando ya cumplí, ya había terminado el curso, aprobé mis exámenes, me han dicho, eso es hasta acá nomás, aquí ya no cabes acá. Me tocó irme, me tuve que ir a París a buscar trabajo. Y eran los años de posguerra, era una época sumamente difícil. No quiero decir imposible, pero muy pocos consiguieron un trabajo. Pero en el orfanato, ¿qué es lo que estudió? ¿Cuál fue su profesión? Yo estudié ebanistería. Me gustó ebanistería, podía estudiar cualquier otra cosa. Podía estudiar de la voluntad, había posibilidades. Pero a mí me gustó. Tenía un cuñado que era ebanista y dije, voy a estudiar lo mismo. Y estudié, me sirvió mucho. Llegué, estuve allá en París, con toda dificultad conseguí un trabajo, pero las pagas en aquella época no alcanzaban ni para pagar una habitación. Y comencé a tener un poco de conocimiento de la vida, un poco de tranquilidad, me había recuperado, había crecido, había normalizado la situación. Entonces veía que no tenía posibilidades, quería emigrar a Estados Unidos, no pude obtener la visa, no pude obtener visa para ningún lado. Yo tenía una tía que vivía en el Perú antes de la guerra, en Barranca. Entonces le escribí si podía cogerme, me dijo que sí. Hice el trámite, me vine al Perú, tenía 20 años. Llegué acá, felizmente aterricé en buena hora, en buen lugar y todo bueno. Y aquí estoy. Aquí ya tengo 64 años en el Perú, tengo 4 hijos, 6 nietos y un bisnieto. Así que... ¿Y cómo fue la historia? ¿Desde Barranca llegó acá a Lima? No, llegué a Corpac, en el aeropuerto Corpac con Panagra. Llegué con Panagra, me acogieron, me llevaron a Barranca, pasé Pasamayo, que me impresionó enormemente. Y aprendí el castellano en 3 meses. A los 3 meses me fui de Barranca, me vine a Lima, conseguí un excelente trabajo, muy bien pagado, porque mis conocimientos eran válidos y me pagaron por tal. Trabajé 3 años ahí, después renuncié al trabajo. Me dice el dueño, ¿por qué renuncias? Te pagamos mal, te tratamos mal. No, todo está perfecto, pero me voy a casar y no voy a trabajar nunca más para nadie. Y dicho y hecho, no trabajé nunca más para nadie y no me quejo. Señor Hirsch, usted dijo que dejó de trabajar y ya se dedicó a lo suyo propio. ¿Qué fue a lo que se dedicó? Después. ¿A qué se dedicó después cuando se casó? ¿A qué se dedicó a trabajar? Bueno, yo trabajé acá, el primero y el único trabajo que trabajaba para otro era una fábrica de muebles que se encontraba, usted no ha conocido, en la Plaza Unión. En una esquina había la fábrica Churriza Maurer, que era muy famosa. Atrás de esa fábrica estaba la fábrica y yo trabajaba ahí. Tomaba el tranvía y me dejaba en la Plaza Unión y iba a trabajar. Y trabajé ahí, tenía 70 personas a cargo mío. Yo soy profesional en esto, porque carpintero no es una profesión serruchar la madera